Mi gente, vean lo que tenemos por aquí. Tenemos un combo de la marca VGR, que hay tres componentes que la mayoría conocemos. Pues se trata de el 01, el clipper, el 977, el trimmer y la afeitadora 377. Tenemos aquí una caja un poco grande, un poco más grande de lo normal, ya que son tres cosas que vienen aquí, incluyendo la base, que es bastante grande. Los accesorios que deberían estar al interno son la base de carga, el logo VGR, el cable de carga, obviamente los peines, aceite, cepillo de limpieza y dos grips. En esta parte tenemos los peines del clipper y aquí abajo los peines del trimmer. Vamos a proceder a abrirlo. Y como ya nos tiene acostumbrado la marca, nos manda siempre este cartón de aquí, donde de una parte nos hace ver el producto y de la otra parte tenemos lleno de especificaciones. Obviamente tenemos aquí el libreto de instrucciones y todo lo que llega en esta caja. Muy interesante. Vamos a proceder a ver. Tenemos el aceite suficientemente grande, tenemos los peines del clipper. Vamos a proceder a agarrar el primero, ya los conocen, aquí los numeran desde el 1 hasta el último, que sería este, que es el más grande, el número 10, y va numerado así. Nosotros normalmente lo conocemos como un peine medio, en este caso es 1. El peine número 1 sería el número 2 y el 1,5 aquí sería el número 3 y así sucesivamente hasta el número 10. Tenemos aquí también peinecitos del trimmer y en este caso los vamos a dejar aquí porque para los barberos digamos que no usaríamos estos peinecitos, pero sin embargo para uso personal es muy importante tener los peinecitos en el trimmer. Algo que llama la atención bastante, y esto sí es nuevo para mí, es la base de carga que tenemos colocada aquí. Ya procederemos a verla, pero vamos a ver primero obviamente las máquinas. Procederemos con la más grande, el clipper, que espectacular. Me encanta el color, como se ve así en color rojo, se ve pues muy bonita, mi gente, la verdad. Tenemos la cuchilla completamente plana que trae este tipo de modelo de máquina. Trae una cuchilla completamente plana, se ve muy bonita la verdad, en color rojo, espectacular. Vean los detalles, es una máquina que viene construida muy bien, es una máquina completamente premium. Aquí tenemos cosas premium, ustedes ya lo saben porque ya conocen esta máquina, pero de todas maneras, vean, para el que no la conoce, esto funciona así. Se sube y se baja la velocidad, que en este caso marca los RPM. Y para quien no sabe, los RPM funcionan de esta manera, que sería velocidad, ¿ok? Mayor RPM, mayor velocidad. Que los RPM significa revolución por minuto, es decir, cada giro que hace en un minuto. En este caso son de 7000 a 9000. También tiene una linterna. Procedemos a el trimmer. Exactamente el mismo cuerpo, el mismo modelo, pero obviamente más pequeño. Vean la cuchilla que trae. Esta es la cuchilla que trae, con una regulación pues digamos bastante, no, yo diría bastante bien, bastante decente. Una muy buena regulación y completamente recta. Lo encendemos y funciona igual que el clipper, pero en este caso hasta 8000. Bajamos toda la velocidad y va de 6000 a 8000. En cuanto sube, los minutos que quedan de batería van bajando, vean. Y en cuanto baja, pues van aumentando. Vean cómo aumentan los minutos, pero bajan los RPM. Ahora aumentan los RPM y bajan los minutos de duración de batería. De todas maneras, es una batería bastante grande. También tiene la linterna. Un agarre, pues, digamos, específico para usar de esta manera, ya que es una máquina que con tanta fuerza se puede usar para quitar peso muy fácilmente. Procedemos a la afeitadora, que en este caso este es el modelo 377, ¿ok? Que cambia el modelo 377 con la 378. Pues cambia que esta de aquí no tiene los dientes intermedios y esta es la que llega con el kit, el 377. 9000 RPM, también digamos que viene siendo lo mismo que las máquinas de acá, tiene el mismo funcionamiento. Obviamente aquí no hay una linterna, pero también el material es muy bueno, como lo es el trimmer y el clipper. Muy bueno, estas cosas son bastante premium
los pines que tenemos aquí son por la base de carga. Así que esa es la diferencia entre la 1377 y la 378, ¿no? Que ya saben, son los dientes que van aquí intermedios que sirven prácticamente a agarrar los cabillitos que están un poquito largos antes de pasar la afeitadora. Muy buenas, buenísimos materiales, buenísimo diseño también. Vean las tres cosas como se ven ahí, bastante premium. Ahora procederemos a ver la base de carga. En este caso vean lo que tenemos aquí, lo dejamos a un lado y ya les explicaré por qué está eso. Tiene un peso bastante bueno, la base de carga tiene un peso bastante llamativo, digamos. Procederemos quitar el cargador, que es un cargador más grande que lo que viene normalmente, es un poco diferente a los que ya vienen en esta máquina. El cable que trae por separado cada máquina de estas es un poco diferente a este cable de aquí. Ok, este es un cargador completamente con el cabezal aquí pegado. Como no podía faltar el cepillito que vimos a la parte trasera del cartón, el cepillito de limpieza y los grips. Vean que aquí están para el trimmer y para el clipper. Vamos a proceder a conectar el cable, pero antes de eso les voy a hacer también ver un poco más de cerca lo que es la base de recarga. Vean, aquí hay pines. Okay. Luego les explico, aquí va la afeitadora, aquí va el trimmer y aquí va el clipper. Esta es la parte de atrás donde va conectada el cargador, obviamente. Esta es la parte de abajo, así es como se ve. Y en la parte delantera, aquí está. Vamos a conectarla. Y por cierto, el cable es largo casi 2 metros, será 1,80 más o menos. Ok, aquí la tenemos conectada y vean cómo se alumbra esto. ¿Qué pasa si coloco la afeitadora a cargar? Ok, se carga y esta parte de acá se pone de color rojo. Y así pasa con todo. ¿Qué pasa si colocamos este accesorio aquí que está escrito VGR? Vean, pues se alumbra y se ve de esta manera. Prácticamente lo que tenemos aquí, algo muy premium de una calidad excelente. El clipper es una máquina espectacular, tiene bastante fuerza, esto quita peso como si nada. Con una cuchilla recontra plana, esto ya va a preferencia de cada quien, ya que podrías cambiarla, podrías trabajar con la cuchilla como llega. Es una cuchilla que me encanta a mí para hacer máquinas sobre peine o para hacer la barba, para usar la máquina por encima del cabello, o sea, prácticamente utilizarla sin peine, sin tocar el cero. ¿Qué me refiero? Que si tú la pasas la máquina por encima del cabello, esto va a agarrar como si nada. Por eso es que yo esta cuchilla la recomiendo para la barba y también máquina sobre peine. De todas maneras, esto quita peso como si nada, mi gente, porque es una máquina bastante fuerte en cuanto a fuerza, no en sonido, porque es silenciosa. Tiene, para tener 9000 RPM, es una máquina bastante silenciosa. Materiales premium también, con la pantalla que se ve bonita. Es un diseño que te gusta o no te gusta. El trimmer tiene 8000 RPM. Esto de aquí también quita fuerza como si nada, mi gente, y baja a un ras bastante bueno con las cuchillas originales que llegan de fábrica. Mismo cuerpo, o sea, mismo diseño, mismos materiales. Los RPM no son los mismos, pero digamos que funcionan igual. Por ende, material es bastante premium. Pero al momento de marcar, digamos que le falta un poquito, sea en el filo de la cuchilla y sea en ergonomía. Pero para quitar peso de esta manera, mi gente, es uno de los mejores. Por la ergonomía, usándolo de esta manera, su ergonomía pasa a ser un punto fuerte. Combinado con las cuchillas y con el motor que es fuerte, mi gente, es algo pues para quitar peso, una delicia. Y también es bastante silencioso. De las tres cosas, algo que no es tan silencioso es la afeitadora. Me hubiese gustado que tenga un poquito más de silencio, ya que los materiales son de metal, y me hubiese gustado que el sonido lo encierre un poquito mejor. Pero el sonido se trata siempre por lo que es el cabezal. El cabezal de la mayoría o casi todas las afeitadoras es plástico, por ende va a sonar un poquito más alto que lo que sería la afeitadora sin las mallas, sin esta parte de aquí que es plástico y las mallitas que van aquí. Escuchen. Ahora escuchen colocándole el cabezal. Es por obvio motivo que siempre las afeitadoras pues se van a escuchar un poquito más altas por el cabezal, que siempre es plástico. Pero material es buenísimo, mi gente. Y también aquí tenemos
prácticamente un mismo diseño, que eso es lo que hace bonito una combinación, lo que hace bonito un combo, ¿no? Que todo sea igual y también del mismo color y mismos materiales, pues es perfecto. En cuanto a lo que es la base de carga, el peso que tiene me gustó, que es de buen material, se siente buen peso aquí, el cargador también, y el logo que tiene aquí también me gusta. Me ha gustado, así como es este conjunto de cosas. Yo tengo la secadora, pero vino por separado, por ende no tengo el accesorio que va aquí, que de todas maneras la secadora o el secador aquí pues no se cargaría, simplemente como quedaría colocado, pero no se carga. Tendrías que ponerla a colocar aparte a cargar, ya que el secador tiene su propio cable pegado. Muy recomendado, les voy a dejar el link en la descripción. Ahí les voy a dejar el video del secador para que puedan ir a checarlo. Como siempre mi gente, ya sabes, nos vemos en otro video, like y un comentario.